Bueno, mi nombre es Juan Felipe Cárdenas Beltrán y hoy vengo a hablar de Michael Faraday, su vida, su juventud, sus logros, sus descubrimientos, entre otras cosas. Entonces, empezamos con los inicios de su vida. Michael Faraday nació el 22 de septiembre de 1791 en Newington Butts, eh, en una zona urbana del condado de Surrey que quedaba en el sureste de Inglaterra. Su padre se llamó James Faraday y pertenecía a una corriente cristiana llamada, ¿cómo se llama? La Glacis, y era herrero del pueblo de Outhill. Y su madre era Margaret Hastwell y fue ama de casa, por decirlo así. Entonces pasa que Michael Faraday nació en una familia muy humilde, muy pobre, por lo cual recibió una educación poco formal, o sea, mala, pobre. Y la fe en Dios fue fundamental en su vida personal y también en sus investigaciones más adelante. Tuvo varios trabajos en su juventud. Uno de estos fue como aprendiz en la encuadernación y venta de libros. Y durante este periodo, que tuvo un lapso de 7 años, se aficionó, se interesó muchísimo por la lectura y sobre todo se convirtió en un entusiasta de los fenómenos eléctricos, en lo cual comenzó a experimentar desde muy joven. Años después, en 1812, asistió a la Royal Institution, perdón, a conferencias del químico Humphrey Davy, de conferencia de la cual tomó apuntes muy minuciosos, bien redactados, como hombre metódico que era, porque él era un hombre, pues eso, metódico, estructurado, organizado. El caso es que le envió una copia de esto a Davy con una solicitud de empleo. No fue sino hasta un año más tarde, o sea, un año después que cuando envió la solicitud de empleo, que se convirtió en el ayudante de laboratorio de Davy. En 1820 Faraday había alcanzado una completa formación en química, pues permaneció en la Royal Institution hasta el 1861, es decir, estuvo gran parte de su vida, por no decir que toda. Y gracias a este empleo, o sea, de aprendiz de Davy, Faraday aprendió y conoció a grandes personalidades del mundo científico de la época, porque como ya lo saben, el Royal Institution fue, por decir, la más grande comunidad, por decirlo así, de científicos en esa época. En 1821 Faraday se consagró al estudio de la electricidad y del magnetismo, campos donde iba a conseguir en el futuro sus más grandes logros y descubrimientos. No fue sino hasta 1825 que Faraday sustituyó a Davy, que estaba gravemente enfermo en el laboratorio. Entonces, pues desde ahí Faraday empezó a realizar aún más investigaciones y lo llevaron a proponer una triada única. ¿En qué consistía? En que todas las fuerzas de la naturaleza, es decir, la luz, la electricidad y el magnetismo, se reducen a una sola. Poco a poco sus descubrimientos abrieron paso a la teoría electromagnética de Maxwell, quien era el prefacio de su obra Theatrice on Electricity and Magnetism. Entonces, después de eso, bueno, en el mismo año, ¿cuál era? En 1825, Michael Faraday empezó a dar una serie de charlas anuales sobre curiosidades y avances científicos de la época, y estas están enfocadas a los niños que, como él, o sea, a los niños pobres que no tenían una oportunidad a una educación de calidad. En 1831, Faraday, perdón, acá está lo del legado, sus trabajos, etc. En 1831, Faraday descubrió la inducción electromagnética, enroscando un solenoide, sí, en un tubo de hierro en forma U, en el cual hizo pasar una corriente, mientras que en otro solenoide arrollaba en la otra rama de la U. Aparecía entonces una corriente inducida. Eh,
lo que quiere decir que él creó la ley de la inducción electromagnética, que básicamente fue lo más importante que Faraday hizo en su vida. Y en esta establece que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo de flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como orden. Ok, en 1836 Faraday descubrió la llamada jaula de Faraday, que era una caja metálica que protege de los, o sea, sí, que protege de los campos magnéticos estáticos y cuya utilidad consiste en proteger de descargas eléctricas. En 1845 descubrió el llamado efecto Faraday, consistente en la desviación del plano de la polarización de la luz como resultado de un campo electromagnético al atravesar un material transparente, como digamos como el vidrio o como el cristal. La importancia de este efecto radica en su naturaleza electromecánica y fue demostrada muchos años después, en 1873, por James Clerk. Entonces, entre los descubrimientos, también se me olvidó mencionar, cuando Faraday entró como asistente de laboratorio de David, él también hizo descubrimientos químicos muy importantes, como descubrió el benceno y también descubrió las leyes de la electrólisis y se incluye la licuefacción del cloro. Esta fue en el año 1823, la del benceno en el año 1825. Ya en su muerte ocurrió el 25 de agosto de 1867 en Londres, tras sufrir varios problemas mentales, achaques mentales. Gracias.